Dios le bendiga. Le saluda a su hermano y amigo Franklin Pacheco, transmitiendo desde el hogar. Estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Esta es nuestra tercera semana directa de transmisión. El Señor nos está bendiciendo de una manera poderosa y de una manera gloriosa. Esta es nuestra cuarta semana. Las dos primeras semanas estuvimos estudiando el Nuevo Testamento. También hemos estado estudiando teología sistemática. La semana pasada tuvimos cinco clases de teología sistemática y fue una gran bendición. Y hoy vamos a retomar nuestro estudio del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Hoy vamos a entrar a Mateo capítulo 13. El capítulo 13 del Evangelio según Mateo, y vamos a estudiar algunas áreas que son muy importantes de este Evangelio. Así que todos los días estamos tratando de traer una anécdota, pero como el capítulo de hoy es bastante extenso y necesitamos tiempo y necesitamos ser lo más precisos y concisos, vamos a entrar directamente en materia. Así que vamos a orar. Señor Todopoderoso, bendito sea tu nombre, te doy gracias. Gracias por todos mis hermanos que se están conectando en esta hora, por nuestros hermanos, nuestros amigos. Gracias por la iglesia, gracias por el ministerio. Te pido que tu palabra pueda alcanzar las vidas, Señor, y ser prosperada en aquellos a quienes fue enviada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Estamos estudiando, hoy vamos a entrar al Evangelio según Mateo, capítulo 13. El capítulo 13 del Evangelio según Mateo. Ya estudiamos la introducción del Nuevo Testamento, hablamos de los diferentes elementos que constituyen el Nuevo Testamento, el periodo intertestamentario, los 400 años de silencio, los reyes que antecedieron antes de este movimiento, cuando se rompió el silencio, etcétera, etcétera. Tenemos un tiempo también que hemos estudiado el Evangelio según Mateo, que es el primero de los 4 evangelios, y que Mateo escribió a la comunidad judía. Gloria a Dios. Y que su visión es presentar a Jesús como el Mesías prometido para el pueblo de Israel. Hoy vamos a entrar al capítulo 13 del Evangelio según Mateo. Es interesante resaltar o señalar que en el Evangelio de Mateo se presentan 5 sermones. No es un solo sermón. Normalmente conocemos el sermón de la montaña, que está en Mateo capítulo 5, pero son 5 sermones que usted debería entender para conocer o para dominar la estructura del Evangelio según Mateo. El primer sermón es el sermón de la montaña, Mateo capítulo 5. El segundo sermón es el sermón de las misiones, Mateo capítulo 9, específicamente desde el versículo 35 hasta el versículo 42. El tercer sermón, que es el que vamos a estudiar ahora, es el sermón que tiene que ver con las parábolas, específicamente 7 parábolas que da Jesús en el capítulo 13 del libro de Mateo. El cuarto sermón, que es el que vamos a analizar mañana para dar una vista panorámica del Evangelio, es el que tiene que ver con las relaciones entre los discípulos, Mateo capítulo 18, y el quinto sermón es el que tiene que ver con el juicio del Señor sobre las naciones, o el día del Señor, Mateo capítulo 24, que también lo vamos a estar trabajando en esta semana y que es muy controversial. Porque de este capítulo 24 de Mateo es que nacen las 2 escuelas más importantes del pensamiento escatológico, que es la que tiene que ver con la pretribulacionista y la que tiene que ver con la tribulacionista y la post-tribulacionista. Entonces lo vamos a trabajar en esta semana, pero de una manera abierta, no inclinándonos a ninguna de las escuelas del pensamiento para evitar precisamente controversias, porque el plan no es traer controversias, sino edificación. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Así que vamos en materia inmediatamente y vamos a arrancar con Mateo capítulo 13. Lo primero es que este capítulo 13 de Mateo presenta 7 parábolas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una parábola, desde el enfoque teológico, una parábola es una de las tantas figuras del pensamiento.
Las figuras del pensamiento son figuras encargadas de darle al lenguaje hablado o escrito hermosura y eficacia. Son muchas las figuras del pensamiento que se utilizan. Creo que la mayoría lo vimos en la escuela cuando nos daban clases de literatura, como son la metáfora, la parábola, el hipérbole, la metonimia, la prosopopeya, la paradoja, la ironía, la fábula, etcétera, etcétera. Son un conjunto de figuras, y estas figuras existen para que la gente entienda y para darle al lenguaje hablado o escrito belleza o eficacia. La parábola es una de las tantas figuras del pensamiento y se presenta como una metáfora prolongada o extendida en la cual se toman elementos naturales para representar elementos espirituales, elementos terrenales para traer una enseñanza espiritual, elementos de la tierra para traer una enseñanza del reino de Dios o del reino de los cielos. Y Jesús en este capítulo, de una manera extraordinaria, nuestro maestro nos presenta 7 parábolas que tienen que ver con su reino. Y aquí comenzamos. Mateo 13:1. Abra su Biblia. Mateo capítulo 13, versículo 1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Primero vamos a detenernos en este versículo 1 brevemente, porque me llama mucho la atención lo que el texto dice, que le seguía mucha gente. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente seguían a Jesús? O mejor dicho, ¿por qué la gente sigue a otras personas? El punto es, primero, las personas necesitan líderes a quienes seguir. Un líder es un hombre que tiene la capacidad de influenciar a otros. Una de las palabras que define el concepto de liderazgo es la palabra amán y la palabra hayil. Son 2 palabras hebreas. Amán y hayil fusionadas se traducen como aquel que tiene autoridad y aquel en quien se puede confiar. Un líder es una persona que tiene autoridad, pero que en virtud de su autoridad se ha ganado la confianza de la gente. Es alguien en quien se puede confiar. Y la gente necesita confiar en alguien. En este tiempo hay escasez de liderazgo, hermano, lamentablemente. Liderazgo social, liderazgo familiar y liderazgo espiritual. Hay ausencia de liderazgo porque socialmente hablando o sea, yo no sé cuál es tu queja o cuál es tu punto de vista, pero en nuestros países, en los países del mundo, la situación que estamos viviendo ahora es por ausencia de liderazgo. Y por falta de liderazgo, y porque los líderes no han llenado el requisito de honestidad y de integridad ante la presencia del Señor. Y esto ha generado caos. Y ahora mismo el mundo está viviendo un caos. Y una de las causas es ausencia de liderazgo social. Pero también hay falta de liderazgo familiar. En la familia se necesitan líderes, gente que puedan ejercer la autoridad y que los miembros de su familia puedan confiar y obedecer a esa persona. A veces el liderazgo del padre y el liderazgo de la madre cae por debajo de los hijos, y eso es un desorden total y radical. Entonces, donde hay ausencia de liderazgo también hay caos, pero también necesitamos liderazgo espiritual. La gente necesita líderes que los guíen espiritualmente, que le digan: es tiempo de orar, y que la gente se sienta movido y confiado a obedecer a esa persona. Es tiempo de buscar a Dios. Ausencia de liderazgo trae como consecuencia que la gente ande como ovejas que no tienen pastor. Así que la gente iba detrás de Jesús porque veía en Jesús un líder. Pero también la gente, cuando tiene necesidad, va detrás de otra gente, porque tiene que satisfacer una necesidad. Y las necesidades, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tienen diferentes manifestaciones. Hay necesidades biológicas, psicológicas, fisiológicas, espirituales o emocionales. Y todo el que tiene un vacío y una necesidad se va a mover por la necesidad que tiene. Inclusive está demostrado que necesidad es un determinante de la conducta humana. Es decir, que el hombre actuará de acuerdo a su necesidad. Así que la gente puede seguir a un líder por necesidad, pero también la gente puede seguir a un líder por integridad y por lealtad. Puede ser que una persona ya haya crecido a un nivel tan elevado
que tenga hasta más capacidad que el líder a quien está siguiendo, pero no por eso deja de seguirle. ¿Por qué? Porque es íntegro y porque es leal al manto que le cubre y porque entiende que esa persona es digna de ser seguido. Y esto también tiene que ver con madurez, también tiene que ver con justicia, etcétera, etcétera. Así que en esta primera parábola que encontramos, vemos que a Jesús le seguía mucha gente. Ahora bien, si toda esta gente estaban siguiendo a Jesús y ellos estaban procediendo con justicia, entonces ¿por qué Jesús le habla en parábola? Él lo explica posteriormente. Así que vamos a leer versículo 3 del capítulo 13. Y les hablaba muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aquí yo tengo que detenerme. Cuando arranquemos ahorita no me detengo porque son muchos versículos, pero para que usted entienda lo que se está ministrando en este lugar, debo detenerme. Primero le hablaba por parábola, y en su primera parábola Jesús les dice a la multitud: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y encontramos dos elementos que te voy a explicar ahora, los demás no, porque se explican en la misma escritura. El sembrador y lo que salió a sembrar, la semilla. La palabra sembrar viene de una palabra, se llama espeiro. Espeiro es la palabra griega para sembrar, que se traduce como esparcir. Esparcir. Es una manera de siembra que se utilizaba en la antigüedad. Todavía se utiliza. Hay diferentes maneras de sembrar. Una es esparcir la semilla y otra es colocar directamente la semilla en la tierra. Así que el sembrador es el que esparce, el que da lo que tiene, el que comparte. En este sentido, el sembrador es el que comparte lo suyo, su naturaleza. Y la semilla tiene que ver con la palabra para semilla tiene que ver con genes, tiene que ver con generaciones, tiene que ver con simiente. En el contexto hebreo, una de las palabras que se traduce como semilla es la palabra esperma, que tiene que ver con la transferencia genética entre un hombre a una mujer para que luego entonces nazca la vida. Otra palabra que tiene que ver con semilla es la palabra esporo. Esperma habla de una generación humana o animal y esporo habla de una genética o una generación vegetal. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el sembrador sale a sembrar, está sembrando las semillas, está sembrando su propia naturaleza, está dando lo que tiene. Y esto nos revela un principio en lo que tiene que ver con sembrar. La vida de la semilla radica en quien la está sembrando. O sea, todo lo que el sembrador deposita lo representa a él mismo. Por esto en una ocasión alguien le preguntaba a un maestro: maestro, todo lo que yo siembro tiene vida. Y el maestro le dijo: no necesariamente. Si tú siembras un reloj, tú no puedes esperar que sembrando un reloj en la tierra te va a dar una planta que suelte relojes o relojitos, etcétera, etcétera. Tienes que sembrar cosas vivas o cosas que porten vida para que la vida se te devuelva. Pero interpretativamente hablando, lo que el maestro le estaba diciendo es que tú vas a sembrar lo que tú tienes. Y si tú estás muerto, lo que tú siembres no puede generar vida. Lo que tú siembres se va a generar de acuerdo a la condición en la que tú estés. Por eso lo grande, cuando una persona ofrenda o siembra o da o ayuda a un necesitado, no está en lo que él está dando, sino en lo que él es, porque él se está dando a sí mismo, él está dando su propia naturaleza. Y dependiendo tu naturaleza, así se va a manifestar la vida de lo que tú estás sembrando. Entonces el sembrador salió a sembrar su naturaleza. Pero esta naturaleza del sembrador también tiene que ver con la tierra. Y es aquí donde entonces se manifiestan diferentes tipos de tierra. Y eso el Señor lo va a explicar posteriormente. Versículo 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Sígame. Versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó
y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oído, oiga. Oiga, gloria a Dios. En el versículo 10, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. ¿Te das cuenta? A Jesús le está siguiendo la gente porque ve liderazgo en Jesús. Pero Jesús conoce que ellos no le están siguiendo de corazón. No le están siguiendo con lealtad, no le están siguiendo con integridad. Ellos le están siguiendo porque encuentran en Jesús la satisfacción de un problema. Encuentran en Jesús el liderazgo que puede resolver la situación social. Que esto es lo que la gente necesita hoy día, un líder que resuelva la situación social. Por eso es que el mundo se inclinará ante el anticristo, porque se va a levantar con capacidades extraordinarias para resolver problemas sociales. Pero el Señor no estaba enfocado simplemente en resolver los problemas sociales, sino más bien los problemas espirituales. Y por eso el Señor dice, les voy a hablar en parábola. Y los discípulos, preocupados porque ellos mismos no entendían lo que Jesús estaba diciendo, le dice, Señor, pero ¿por qué les hablas en parábola? Y Él les dice, porque es a ustedes que he dado a conocer los misterios del reino. Y aquí entramos en algo bastante profundo que yo te pido que preste atención. La palabra para misterio es una palabra griega, se llama mysterium, mysterium. Y mysterium se traduce como aquello que es conocido por los mustel, gloria a Dios. Mysterium, lo que es conocido de los mustel. La palabra mustel significa los iniciadores. O sea, misterio se traduce como aquello que es conocido por los mustel, que son los iniciadores, los que estuvieron desde el principio. Los que escucharon lo que debían escuchar y los que vieron lo que debían ver. Así que un misterio es simplemente el conocimiento que deben tener aquellos que estuvieron desde el principio. Por ejemplo, esta transmisión, hubieron gente que estuvieron desde el principio conectados y saben cómo introdujimos y lo que dijimos. Pero hubieron gente que entraron posteriormente que ya ignoran lo que sucedió. Entonces, al ellos ignorar lo que sucedió al principio, no conocen ese misterio que le puede ser revelado por lo que estuvieron desde el principio. Entonces, Cristo dice, a ellos no les he dado conocer las cosas desde el principio porque ellos no le entienden, porque esa no es su necesidad. Pero ustedes sí, porque están conmigo desde el principio, desde que yo los llamé, ustedes están conmigo. ¿Cómo tú te das cuenta que tú estás con el Señor desde el principio? Si tú estás con el Señor desde que Él te llamó, ya tú estás desde el principio. Y a ti te ha sido dado el conocer los misterios del reino. Otra palabra que es sinónimo de misterio es la palabra secretos, secretos. A algunos es dado a conocer los misterios y otros conocerán los secretos, que no es lo mismo. Oye esto que te voy a decir ahora. La palabra para secreto es afedrón, afedrón. Y esa palabra secreto tiene que ver hasta con un personaje del Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, capítulo 14, habla de Anrafel. ¿Te acuerdas? Anrafel, rey del Sinar, rey de Sinar, que fue uno de los reyes poderosos de la tierra en aquel entonces, el que se llevó cautivo a Lot, que Abraham tuvo que intervenir y pelear contra ellos con la guarnición de los reyes que formaban parte de su confederación, que eran 4 reyes. El primero se llamaba Anrafel, y Anrafel significa el que habla secretos. Al principio, cuando yo estaba estudiando, comencé a estudiar el texto del Antiguo Testamento, que investigué el significado de Anrafel, hasta me gustó, porque yo dije, oye, este hombre habla secretos, y lo asocié con misterio, pero luego descubrí y aprendí que hablar misterios y hablar secretos no es lo mismo. Porque misterio es mysterium, musterium, muster, y secreto es afedrón. Y afedrón se traduce como el que habla letrina. Oye esto, para que lo entiendas. El que habla secretos, habla letrinas. Y letrina implica inmundicia, porque ¿qué es lo que tiene la letrina adentro? ¿Qué es lo que tiene dentro la letrina? Todo lo que las letrinas tienen dentro es desagradable. Usted no metería su mano en una letrina aunque le paguen.
Pues imagínate una persona que cuando habla, lo que habla es lo que está en la letrina. En otras palabras, hablan letrina. Oye esto, que eso está poderoso. Pero entonces esto tiene una aplicación y una interpretación. Porque los secretos, el que habla secretos normalmente quisiera hablar misterios. Por eso te vas a dar cuenta que hay personas en el reino de Dios que andan detrás de misterios para hablarlos. Pero esos misterios se convierten en secretos dependiendo de la intención del corazón. Por eso te decía que el que siembra su semilla estará viva dependiendo la vida que portan ellos. Así que si una persona busca misterios, pero su intención no es positiva, los misterios se volverán secretos. Y entonces se volverá letrina lo que dirán. Es increíble. Porque la revelación del misterio o la revelación del secreto depende del depósito que hay en el corazón y la intención. Hay gente que andan buscando códigos y revelaciones y misterio para impactar a la gente, para generar impacto, para darle fuerza a su ministerio, para tener fama, para tener muchos seguidores. Y esos misterios que ellos buscan se convierten en secreto y por eso terminan diciendo muchos disparates y cosas que no deberían decir. Y se convierten en anrafel, que hablan letrina y que hablan secretos. También los chismosos. Por ejemplo, un chismoso te puede dar una información que tú no tienes, pero te va a edificar. Los secretos no edifican. Los secretos activan las emociones. Los secretos provocan contienda. Los secretos provocan divisiones. Los misterios activan vida. Los misterios activan el espíritu. Los misterios quebrantan el alma. Los misterios quebrantan el corazón. Los misterios dan vida al que los recibe y al que lo escucha. Los misterios hacen que la gente se arrepientan. Los secretos provocan ira y activan el orgullo y activan el deseo humano de alcanzar cosas terrenales. Entonces Jesús le dice a esta gente, no le puedo hablar misterios porque ellos no tienen buenas intenciones, ellos no me están buscando, ni vienen detrás de mí porque su espíritu esté conectado con el mío, porque sean íntegros o porque sean leales. Ellos andan detrás de mí porque están tratando de satisfacer una necesidad, así que no le daré misterios, que sigan hablando secretos. Wow, qué poderoso está esto del capítulo 13. Interesante. El versículo 12 dice, y sigamos leyendo, hermano, para que terminemos. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, oyendo no oyen y no entienden, no tienen entendimiento. El que no tiene entendimiento no merece ministrar los misterios del reino. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos porque no ven, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Wow, qué preciosa es la palabra de Dios. Y entonces entra el versículo 18, donde Jesús le explica a sus discípulos la parábola del sembrador. Hermenéuticamente la escritura explica la escritura, y el que tiene más derecho de explicar el texto es el texto. ¿Entiendes? El texto, hay diferentes niveles de interpretación. Está el nivel que tiene que ver con lo literal. También tiene que ver el nivel interpretativo, que tiene que ver con lo que está escondido detrás del texto, pero de una manera utilizando elementos interpretativos. Y hay un nivel que tiene que ver con los misterios. Los niveles Pechá, Ramés, Dras y Sot. 4 niveles interpretativos. Y aquí Jesús está interpretando directamente la parábola. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, el entendimiento es fundamental. Entender es ginosco, que se traduce a asimilar una verdad, digerir una verdad.
hacerla formar parte de ti. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron un testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo de la palabra de Dios. Eso, si no hay fe, no se entiende. Entonces, cuando alguien recibe la palabra, dice Jesús, y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, que vinieron las aves y se robaron lo que había sido sembrado. Entonces, cuando alguien recibe la palabra del reino y no le entiende, el diablo le roba la palabra. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Qué palabra Dios me ha ministrado? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, tropiezan. Entonces los de pedregales son aquellos que saben que Dios les habló, que hasta entendieron la palabra, pero no le dan valor a ella, no profundizan en esa palabra y no tienen raíces profundas. Así que la Biblia le llama de corta duración. ¿Quiénes son los creyentes de corta duración? Aquellos que cuando vienen las aflicciones y las pruebas por causa de esa palabra que ya recibieron, se van, huyen, corren. Y dicen, no, en el mundo me iba mejor. Como los judíos cuando salieron de Egipto, en la primera prueba, le dijeron, oh, pero en Egipto nosotros comíamos carne y melones y cebollas y etcétera, etcétera. Se olvidaron que eran esclavos y que ahora son libres. Es mejor ser libre comiendo pan que ser esclavo comiendo carne. Y hay gente que no valora la libertad y por eso son de corta duración. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo lo he visto eso en personas que tienen llamados preciosos, pero es mayor la ambición que tienen por alcanzar riquezas que el deseo que tienen de prosperar en el ministerio, haciendo la voluntad de Dios. Los afanes por la riqueza hacen que la palabra sea infructuosa en ello. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Da frutos y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Al 100, al 60 y al 30 por uno. Pero oye lo que dice el texto. Es aquel que oye la palabra, entiende, da frutos y produce. Están asociados, pero no es lo mismo. Dar frutos y producir. Porque dar fruto tiene que ver con la respuesta fructífera que hace un hombre de la palabra. Pero producir tiene que ver con la cantidad de frutos. Y no todo el mundo, no todos los que dan fruto producen igual. Por eso Cristo divide el grado de fructificación en 3 niveles. 100, 60 y 30 por 1. ¿Tú entiendes? Hay gente que da fruto y produce el 30. Hay gente que da fruto y produce el 60. Hay gente que dan fruto y producen a 100. Pero hay gente que dan fruto y producen al 5, al 4, al 3, al 2. Entonces, en este sentido, no es suficiente dar fruto. Eso es un poquito incómodo y chocante. No todos los que dan frutos heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay niveles de fructificación que los creyentes deben alcanzar. Yo no quisiera saber si el Señor presenta que los 3 grados de fructificación aprobados al Padre de la semilla que cayó en buena tierra son 30, 60 y 100. No te pongas a pensar, hermano, dar menos de allí. Porque el Señor rechazó dar menos de 30. No le venga con 29. ¿Ve? Así que dar fruto y producir no es lo mismo. Tienes que dar fruto, pero tienes que tratar que tus frutos alcancen niveles 30, 60 y 100. Y en esto nadie queda fuera. Está el ministerio pastoral. Hay pastores que no están dando fruto ni al 30%. Pero entonces ellos no dan fruto ni al 30%, pero le exigen a la iglesia que den al 60%. Hay evangelistas que no están dando fruto ni al 20%. Maestros, apóstoles, profetas. Todo el mundo tiene una asignación de frutos.
Es decir, debe dar frutos, pero también debe producir frutos. Y tienes que producirlo de acuerdo a la asignación que Dios le ha dado a cada cual. Y seguimos. La segunda parábola, a ver, ya estamos en el carril, hermano, y ahorita terminamos. Segunda parábola, el trigo y la cizaña, 13:24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dios no anda minando campos ajenos. Dios siembra en su campo. Lo que pasa es que hay campos malagradecidos que no le responden a su Señor. Cuando Dios determinó sembrar en ti, no te pide permiso. Hay cosas para las que Dios no pide permiso. El sembrador salió a sembrar y esparció la semilla en su campo. Él no anda violando territorios ajenos. Y aquí dice, el reino es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sembró su naturaleza en su campo. Cuando Dios depositó algo en ti es porque tú le perteneces. Y lamentablemente tú no tienes elección allí. Tú puedes ser un malagresivo que no, yo no le sirvo a Dios, yo no creo en Dios, yo soy un ateo, yo soy un qué sé yo qué, etcétera, etcétera. Eso no te quita que tú eres propiedad privada y eres territorio divino. El único que no tiene nada para sembrar aquí es Satanás. Pero tú eres el campo de Dios. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. El enemigo vino y sembró en otro campo, no era su campo, el campo de Dios, donde está tu corazón. Vino el enemigo también y sembró cizaña y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruta, entonces apareció también la cizaña. ¿Cuál es la señal que puede separar el trigo de la cizaña? Los dos se parecen, pero la señal que diferencia el trigo de la cizaña es el fruto. Mira, todavía tú das fruto al menos del 30, tú eres trigo. Tú das fruto a menos de 20, tú eres trigo. Das fruto a menos de 10. Todavía tú das un solo fruto, que no es lo que Dios espera de ti, porque tu capacidad es para dar más de allí. Tú eres trigo. Pero la cizaña no tiene nada, hermano. La cizaña no tiene nada en el coco. La cizaña está vacía. La cizaña no tiene amor. La cizaña no tiene misericordia. La cizaña está llena de envidia. Por eso imita el trigo para parecerse a él. Pero por dentro no tiene nada. La cizaña pertenece al maligno. Y si el Señor lo dice, yo lo creo. Dentro de la iglesia no todos son trigo. Dentro de la iglesia hay personas que son cizaña. Y ellos no son cizaña porque ellos dicen, yo soy cizaña, aquí estoy, yo soy cizaña. No, ellos creen que son trigo. Porque se confunden a sí mismos. Pero es el fruto lo que lo determina. La señal es si estás vacío, si no tienes fruto, si no tienes obras de justicia. Si lo que tú le has hecho a la obra de Dios es daño, tú eres cizaña, hermano, perdóname. Mi Dios puede transformar la cizaña en trigo. Si la cizaña se arrepiente y renuncia al que la sembró, mi Dios la puede replantar y puede cambiar su código genético, su naturaleza y convertirlo en trigo que da fruto al 60, al 30, al 100 por uno. Pero ahí está. Mateo 13:27. Ahora hay un problema en el campo del Señor. El Señor sembró buena semilla y cuando crecieron había cizaña en medio de ella. Esa es la iglesia de Cristo hoy. Por eso en la iglesia del Señor hay gente buena y gente mala. La iglesia de Dios, mira, la iglesia del Señor todavía está llena de trigo, no es perfecta, está llena de imperfecciones. Pero hay cizañas que son falsos hermanos, inclusive, hermano, esto que te voy a decir puede ser un poquito chocante para algunos. Inclusive hay cizañas que ocupan puestos de liderazgo en la iglesia. Inclusive hay cizañas que profetizan. Hay cizañas que son maestros. Hay cizañas que son apóstoles. Hay cizañas que son pastores. Pastores cizaña pastoreando trigo de Dios. Por eso se arman los escándalos que a veces se arman dentro de la iglesia.
Por eso hay gente que están tan enfocados en lo de ellos antes que en lo de Dios y dan malos testimonios y son un escándalo para el evangelio, hablando pues, en términos financieros o en términos sexuales o en términos emocionales o en términos familiares, porque no tienen nada, hermano, no tienen nada, están vacíos, son cizañas. Lo sembró, el maligno fue que lo sembró para hacerle daño a la obra de Dios y no se arrepintieron, porque si tú te arrepientes de ser cizaña, mi Dios te transformará en trigo. Entonces ahora tenemos un problema en el campo del Señor. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El Señor dijo: no sea que arrancando la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa fue la solución que dio el Señor. Por eso, hermano, nosotros no tenemos autoridad de sacar cizañas. Es más, oye esto, yo no tengo autoridad de decir tú eres cizaña y tú eres trigo. Son ellos que lo saben dentro de ellos. Por eso no tenemos autoridad de sacar gente de la iglesia porque creamos que sean cizaña. Porque hay trigo que parece cizaña y hay cizaña que parece trigo. Entonces el Señor dice: no te vayas a equivocar. Le dijo a los ángeles: no me saquen a nadie, déjenlo todo allí. En el final, en el tiempo final, cada cual dará su propio resultado y los separaré a cada uno. Qué preciosa es la palabra de Dios. Aleluya. Luego entra la cuarta parábola, que es la levadura. La levadura. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el Señor de los cielos, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Todavía ellos tenían una inquietud con lo de la cizaña. Ahora tenían miedo, tal vez estaban pensando: oye, me cuidado si yo soy una cizaña. Oh, bendito sea Dios. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos de Dios. O sea que el mundo le pertenece al Padre. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Gloria a Dios. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Me llama la atención lo que dice el versículo 38 cuando dice que las cizañas son los hijos del malo. Y yo te pregunto, ¿y Satanás puede tener hijos? ¿Sí? ¿Por qué tú crees que Jesús le dice en Juan 8 a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo? Y primera de Juan 3:8 dice: todo aquel que practique el pecado es del diablo, que el Señor los reprenda. Porque sí, Satanás tiene hijos. Tiene hijos. Dios tiene hijos. Satanás tiene hijos. Los hijos de Satanás son aquellos, no que él engendró porque él no puede engendrar, sino aquellos que él influenció porque él puede influenciar. Es ahí donde influenciar significa soplar dentro de, Cuando tú influencias a alguien, tú le estás transfiriendo tu naturaleza a esa persona. Y esa persona tiene de lo tuyo dentro de sí. Por eso cuando el padre siembra, está influenciando a sus hijos. Pero él le da a sus hijos la elección de escoger: ¿me dejo influenciar por el padre o no? Pero Satanás no le da elección a la gente. Él trata de influenciarlos y comprarlos para que sean sus hijos y que terminen haciendo su voluntad. Así que sí, es un hijo del malo.
El enemigo que lo sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranque la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Y aquí entre la quinta y la sexta parábola, y aceleré ya entrando en la curva final, que es tesoros escondidos y la perla de gran precio. Y esta palabra habla del gran valor que tiene el reino de Dios y las bendiciones espirituales. Hermano, el reino de Dios es valioso. Hemos sido hechos administradores de su reino. Las cosas valiosas Dios la pone en manos de personas valiosas con depósitos valiosos. Y aquí está la parábola del reino de Dios. Y la parábola de la perla, el tesoro escondido y la perla del gran precio. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo. Dice que este hombre, mira, estas dos parábolas representan a alguien que halla el reino sin haberlo buscado y otro que anda buscando el reino y lo halla. Esta parábola dice, un tesoro escondido el cual un hombre halla y lo esconde. Él no andaba buscando ese tesoro, pero tuvo la gracia de Dios de encontrarlo. Entonces dice que halló el tesoro y lo escondió otra vez. ¿Por qué lo escondió? ¿Por qué lo escondió? Porque este hombre que halló el tesoro era justo, tenía justicia. Este hombre recibió el misterio del reino. Ese es el tesoro que él encontró. Por eso es que te decía ahorita que una cosa es misterio y otra cosa es secreto. Hay gente que andan detrás de los misterios y encontrarán secretos, porque los misterios se van a revelar dependiendo tu nivel de justicia y tu nivel de integridad. Pero cuando tú eres justo y eres íntegro, tal vez no andes buscando los misterios, pero los encontrarás. Y cuando tú encuentres el misterio, tú dirás, espérate, esto es demasiado. Yo no soy digno de recibir este misterio. Lo voy a esconder y voy a pagar el precio para recibirlo. Eso es lo que sucede cuando un hombre justo se encuentra con las revelaciones de Dios. Si hubiese sido un injusto, ¿sabe lo que hace? Toma el tesoro y se enriquece de él sin haber pagado un precio por ello. Pero este dijo, no, esto es demasiado, yo no soy digno, y lo escondió otra vez y fue y vendió todo lo que tenía y compró el derecho legal de administrar esos misterios. Wow, Dios mío, esta palabra me estremece en el espíritu. Mi espíritu dentro de mí está regocijado, porque yo sé que hay personas que están entendiendo lo que yo le estoy diciendo en esta hora. Por eso es que hay gente que andan detrás de los misterios y encuentran secretos. Y secretos es afedrón, hablar letrinas, y terminan diciendo disparate porque no eran justos. Pero hay gente que son justos, que no andan detrás de los misterios, que encontrarán los misterios. Y cuando encuentren los misterios dirán, no soy digno de recibir el misterio. Y lo esconderán otra vez, irán y pagarán el precio para luego administrar esos misterios y darle gloria al Todopoderoso. Porque no es que busques o no busques, es lo que tú eres. Lo que tú eres te llevará al lugar donde tú tienes que estar. Dios mío, me ha ministrado mucho. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Este anda buscando misterios, pero es justo también. Él anda buscando los misterios y está dispuesto a pagar por ello, y lo encontrará, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dijo, he encontrado el misterio y también venderé. Si te das cuenta, tanto el que busca los misterios como el que no lo busca, cuando lo encuentran terminan pagando por ella, inclusive vendiendo todo lo que tienen. Es que los misterios del Señor demandan un sacrificio de aquel que lo ministra y lo recibe. Ande buscándolo o no ande buscándolo, al final tendrán que pagar por ello. Y todo aquel que logra hablar de misterios divinos y todo aquel que logra transferir verdades espirituales ha tenido que pagar un precio, ha tenido que vender.
lo que tiene, ha tenido que vender su humanidad, ha tenido que vender sus pasiones terrenales, ha tenido que vender su orgullo, ha tenido que vender sus aspiraciones para sincronizar su voluntad con la voluntad divina y poner la voluntad de Dios por encima de su voluntad. Todo aquel que pretende vivir piadosamente padecerá persecuciones, y ese es el precio que debemos pagar para poder recibir y administrar los misterios del reino. Vuelvo y te digo, hoy he sido muy ministrado con esta palabra y voy a durarme el día digeriéndola y rumiándola, porque la palabra es para eso. Y entonces entramos a la parte final ya y estamos para terminar. Yo estoy tratando de tomarme media hora, pero si me paso, entienda que es que el asunto lo demanda. Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen los buenos en cestas y los malos echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en un horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Los discípulos están creciendo y los discípulos están recibiendo la revelación del misterio. 52. Y les dijo: por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí conectados, hemos participado de esto, que la gente que conocen tu humilde principio y conocen el lugar de donde vienen, no creen en lo que Dios depositó en ti. Ellos dicen: ven acá, pero este no es el hijo de fulano, este no es fulanito de tal, este no se crió en aquel lugar, y ahora, ¿y de dónde este hombre fluye de esta manera? No, yo no creo en él, porque es que yo lo conozco desde el principio. Y hay gente que no tienen la capacidad de ver a Dios fluyendo a través de ti, porque no entienden que tu principio no determina tu final, y que tu origen no determina cómo vas a terminar en esta tierra, porque lo que tú eres ya está dentro de ti. Entonces Jesús termina diciendo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en sus casas, en su casa. Hay un lugar donde tal vez no reconozcan el depósito que tú tienes. La gente que te conocen no saben quién tú eres en realidad. Por eso Dios te moverá, y Dios termina moviéndote a lugares donde no te conocen, donde van a valorar el depósito que hay en ti y donde vas a recibir honra. Si se lo hicieron a Jesús, hermano, no lo harán contigo. Gloria a Dios. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El lugar donde Jesús no es honrado es el lugar donde no hará muchos milagros. Hará milagros, pero no muchos. Pero donde el Señor es honrado, hará muchos milagros. Marcará muchas vidas. Hermano, no importa el lugar donde tú estés recibiendo honra o no estés recibiendo honra, algo Dios hará también a través de ti. Porque tú eres un hijo del reino. Tú eres la buena tierra donde se depositó la naturaleza divina. Honra tu naturaleza. Da frutos, pero da frutos con cantidad. No de menos de 30. Elévate hasta 60. Y si es posible, dale a Dios el 100 por 1. Dios te bendiga. Te amamos. Te bendecimos. Esperamos que el Señor guarde tus caminos. Estamos en cuarentena. Algunos ya están sofocados con esta cuarentena, pero todo es en pro de la vida. Que el Señor guarde tus generaciones, que ninguna plaga y ninguna peste toque tu morada. Que el Señor te corone de misericordia y de paz. Quiero invitar a los hermanos que entren a nuestra página de YouTube. Ya abrimos la página y estos estudios van directamente a la página de YouTube. Y no tengo gente casi en la página porque la abrimos ayer. Así que quiero invitarte a que me regales 5 minutos de tu tiempo
te metas a YouTube por el link que está en el mismo Facebook, entres a YouTube y te inscribas en la página y nos apoyes, porque queremos hacer esto en grande y queremos bendecir la obra de Dios. Dios te bendiga. Amén.